Hola Acuario, soy Aleli, bienvenido a este canal. Vamos a estar viendo en este momento tu horóscopo semanal. Toma de lo que te resuene, lo que tú quieras ver hecho realidad en tu vida o manifestar y suelta lo que no. ¿Listo? Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Gracias por estar aquí, por tus mensajes, porque cada que nos ves ayudas nuestro refugio. Bueno, sería un honor para mí que te suscribas y así puedas estar en mi lista de oración. Tenemos la primera carta, la carta del ermitaño, la poderosísima rueda de la fortuna y la reina de bastos invertida. Pero no le vamos a tener miedo, vamos a esperar. ¿Listo? Bueno, como siempre, cada semana hay un arcángel protector y esta semana va a ser el arcángel Metatrón, quien te dice lo siguiente. Querido Acuario, hoy renueva energías. Te invito a renovar y aumentar tu energía, a reanimarte para continuar con tu maravillosa vida. Incluso en esta época de cambios y de alineaciones energéticas, puedo asistirte para que tu ser se restablezca con mayor facilidad. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la geometría sagrada. Mira qué mensaje tan bonito e importante el que tus guías te entregan el día de hoy, querido Acuario. Por eso vamos a escribir y a decretar en los comentarios con mucha fe, renuevo energías. Ok, hoy decretamos que llega vitalidad a ti, ¿vale? Para que puedas hacer todos esos sueños y esas metas realidad. Tenemos esta primera carta, la carta del ermitaño, y esta es una carta que me indica que tú has madurado muchísimo, ¿sí? El acuario que tú ves en este momento de tu vida, si tú lo comparas con el acuario de hace un año, o sea, el cambio ha sido una cosa brutal e impresionante. La carta del ermitaño me dice que parte de como del madurar, también es darte cuenta de, o que te has dado cuenta de quién es en tu vida valioso, quién es en tu vida una persona que realmente vale la pena tener y quién definitivamente no. Veo que estás en una etapa de mucha introspección, de mucho autoconocimiento, en una etapa donde también estás contactando mucho como con tu intuición, con tu guía interior, y en una etapa donde te has dado cuenta que a veces es mejor avanzar lento pero seguro, ¿sí? Entonces la energía del ermitaño es muy bonita, porque es una energía que me indica que te estás volviendo sabio, que de todas las experiencias negativas que has tenido, has estado teniendo un gran aprendizaje. Sí, has estado teniendo como ese avance. Y mira que hay algo interesante y es que como el planeta correspondiente del ermitaño es Quirón. Y Quirón tiene que ver mucho con lo que es el dolor y la sanación, ¿sí? El dolor que viviste te permitió madurar, te está permitiendo avanzar y también siento que eres una persona que está destinada como a guiar a otros, ¿sabes? Porque el ermitaño también es alguien, es como un anciano, ¿sí? Es de esos, en el gran tarot esotérico se conoce esa carta como el anciano y los ancianos en las antiguas comunidades e incluso en comunidades indígenas actuales son aquellas personas a las cuales se les consulta para tomar decisiones importantes. Entonces yo siento que las experiencias que tú has pasado te están ayudando uno a transformar tu vida, pero también siento que vas a ser como este tipo de gente a la cual otros les van a estar pidiendo como consejo, guía, dirección, porque van a considerar que tu madurez es buena y que es como algo, como que tiene cierto poder moral, cierta autoridad moral. Veo que en tu camino, digamos, hay una cosa importante y es que te estás volviendo como muy organizado, también muy selectivo, ¿sí? Y que ya en este momento de tu vida como que no toleras personas que quieran venir a imponerte o a manipularte, ¿sí? La reina
de bastos con esta combinación me indica que en tu pasado hubo una persona que intentó hacer eso contigo, como tratar de imponerte su visión y tratar de imponerte como lo que ella o él querían que hicieran por ti. Pero veo que es una persona que en este momento, o sea, la vida le está dando un giro donde se está dando cuenta de que esa actitud contigo o con cualquier otra persona no era la actitud adecuada. La rueda de la fortuna me dice que la rueda de la fortuna también es el karma, ¿no? Es eso que gira de acuerdo a cómo nosotros nos hemos comportado. Entonces yo siento que aquí, mientras tú te has tomado un tiempo de madurar, porque el dolor así lo ha hecho, aquí hay una persona que va a madurar porque como que el pago de sus acciones va a comenzar a llegar de una manera bastante contundente. Entonces ahí te dejo como el dato. Vamos a ver quién está como tu arcano amigo en el fondo del mazo. Y está la carta del 10 de espadas. Y antes de que te me vayas a asustar, porque es que a veces la gente le tiene cierto miedo a algunas cartas, mira que aquí hay algo interesante y es que el 10 de espadas se corresponde con el plexo solar, ¿sí? Que es nuestro tercer chakra, el manipura. Y al ser tu arcano amigo aquí, me dice que tú vas a estar controlando mucho lo que es la ansiedad, el miedo, el estrés, la culpa. ¿Sí me entiendes? Mientras tú estás avanzando en eso, te estás volviendo una persona más fuerte y una persona a la cual, ¿cómo te digo yo? Como que el miedo y el temor ya no le van a impedir avanzar. ¿Por qué te lo digo? Porque mira que aquí está Marte, sí, Marte como correspondiente de esta carta. Y esta carta me dice que tú al dominar todos estos miedos, todo este temor, toda esta ansiedad, es como que vas a tomar el valor para tomar acciones que te lleven a esos sueños o a esas metas que tú tanto has tenido aplazando. Es como que hay algo que tú has querido obtener, mi querido Acuario, pero por diversas circunstancias, incluyendo la mala energía de esta persona manipuladora o de esta persona que te hacía creer que tú no podías, como que no habías tomado acción. Y aquí yo veo que tú por fin como que le mueves. También siento que es una persona que de una u otra forma a veces te quería hacer sentir culpable. ¿De qué? No sé, porque pues esto es una lectura muy general. Sí, pero sí siento que hay como alguien que quería a través de la culpabilidad hacerte como detener o no permitirte avanzar hacia lo que realmente está como destinado para ti. Vamos a ver ahora mensaje para qué más nos quieren decir. ¿Listo? Tenemos el 6 de copas, tenemos a la reina de espadas, y tenemos al 7 de bastos. ¿Listo? Bueno, estas cartas están muy bonitas porque estas cartas me hablan que, bueno, hay como una oportunidad de tu pasado que yo siento que tiene que ver con tu parte económica, que tal vez tú piensas que eso ya se perdió, ¿sí? Que de pronto tú dijiste, no, eso ya se me escapó de las manos, pero mira que esa oportunidad pasada y en la que tú piensas como con cierta nostalgia, vuelve a aparecerse en tu vida, ¿sí? Siento que hay algo clave aquí y es que la gente te percibe a ti como esta reina de espadas, ¿sí? Muy inteligente. Entonces yo veo que hay una puerta que se vuelve a abrir para ti en la parte económica o en la parte laboral. Puede ser que te contacten de un anterior trabajo o de un lugar donde tú siempre has como metido hojas de vida o de un lugar donde tú quisieras volver a trabajar o anhelas toda la vida, has como anhelado trabajar ahí. Puede ser que te estén contactando con el propósito de darte como un, una oportunidad allí. Si tú digamos en este momento estás compitiendo
porque esta carta también nos habla acerca de la competencia y del sobresalir en la competencia. Si tú estás compitiendo con otras personas por una beca, por un puesto, por una adjudicación de un contrato o algo así, la respuesta para ti va a ser afirmativa, va a ser positiva. Veo que eres una persona que destaca si lo comparamos como frente a las otros candidatos, ¿sí me entiendes? Bueno, vamos a sacar por acá una carta. No, vamos a sacar del oráculo de este más bien. Sí, el oráculo del amor. A ver qué más tiene, qué mensaje nos quiere entregar. Y nos dice, bueno, si tú estás en soltero, la carta del autoconocimiento y del conocerse mutuamente, te invita a que si estás conociendo a alguien te tomes como ese tiempo, que vayas con calma, que esa mente prodigiosa que tienen todos los elementos de aire como tú, te sirva para darte cuenta a tiempo de quién es quién. Y si tú estás en pareja, me dice que también es importante volver a conocerse, tener ese tiempo como de compartir, de ser como más íntimos. Y no hablamos netamente de lo pasional, sino el tiempo de conocer un poco más a tu pareja, cuáles son los miedos, cuáles son los temores que tienen. ¿Listo? Eso me dicen que es bien clave y bien importante para ustedes en estos próximos días. Signos claves para esta semana. Veamos qué signos claves tenemos aquí. Tenemos al signo de Leo, tenemos Acuario, Escorpio, Géminis, ok. Tenemos a Virgo por acá, otra vez a Leo, ¿vale? Signos que para ti pueden ser claves, para bien o para mal. Y letras que esta semana sean una señal. Tenemos la S, la A, la M, la C, la J, la N, la E y la D. Ay, perdón, y la V también salió. Bueno, puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a alguien. Cuéntame en los comentarios si algo resonó contigo. Suscríbete porque me encantaría volver a leer para ti. Sería un honor para mí. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Te queremos mucho. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.